Entonces, decimos que W, ¿me lo dictan, por favor? W es, Eh, W dice que son los watts, que es el trabajo que desarrolla un equipo, o sea, el motor o una luminaria. ¿qué más? Luego seguíamos con el otro concepto, profe, con el otro variable, Y, ajá, que, que- que son los amperios. Y que esa es la expresión de la corriente. Luego sigue B, V, ajá. y dice que es la diferencia de potencial o voltaje. Luego sigue R, Ujú. que es la oposición al movimiento de los electrones. De los electrones, perdón. O, posición, ujú, de los electrones en el conductor eléctrico, o sea, en el cable, ¿no? De los electrones en el conductor eléctrico. Eso es, muy bien. ¿Que nos hace falta? No nos hace falta nada. Ajá, perfecto. Ya nos acordamos, W es igual a I por B, B es igual a R por I. Miren ustedes que esto es igual a decir como very, ¿cierto? Para que se acuerden. Very. Voltaje igual. Como una E. Very, listo. Ok, muy bien. Continuamos. Tenemos dos tipos de corriente. La corriente alterna y la corriente continua. Y tenemos entonces la corriente alterna y la corriente continua. AC/DC. Entonces decimos que la corriente de las pilas, de las baterías de los carros, la energía de un carro es la corriente que se llama corriente continua. Y la corriente alterna es la producida por, por las hidroeléctricas. Es la que en las casas tenemos, la corriente alterna. Cambia de polaridad, positivo, negativo, positivo, negativo. Perfecto, ahí la tenemos. Profe, ¿Sí? hola, profe, buen día. Profe, es que yo tengo una duda. Es que usted está hablando sí, de que, ¿qué? De que en las casas sería energía de alterna. Pero es que yo no entiendo cómo funciona o cómo se frena, digamos, cuando uno coloca un cablecito que se llama polo tierra. Ajá. No sé cómo actúa ahí, profe. Sí, No mira lo sé. siguiente. Entonces, en las casas, esa pregunta es muy buena. No, hoy es el día. Dame un segundito. No pasa nada.
¿Qué resulta? Resulta que en las casas efectivamente pues nos viene un cable que es la fase, nos viene un cable que es neutro y acá tenemos una varilla que mide 1,8 metros de media pulgada de espesor, que es de cobre y que en la parte de abajo lleva unas sales y generalmente pues lo ideal es que esté como húmedo por acá abajo. Esta varillita se llama Copperwell. Copperwell es una varilla de cobre. Entonces, cuando nosotros estamos en la casa trabajando, digamos, en el computador y hay una descarga eléctrica, aquí está el pararrayos, y llega una descarga eléctrica, ese rayo pues tiene una gran cantidad de voltios y amperios ahí, y entonces inmediatamente, en vez de llegar al computador, llega y se descarga y queda en cero, queda en cero. Porque si no existiera este pararrayos y si no existiera este polo a tierra, entonces no se descargaría el rayo, se baja directamente a la tierra. Si no existe, llega el hombre y se mete y daña el computador. Entonces, esas corrientes, y por las que se dañan los televisores y todo eso, porque no existe polo a tierra. Bueno, los televisores se dañan también porque entra por el cable de claro y por ahí se daña. Pero cuando es un rayo, por ejemplo, que golpea la casa o por ahí cerca, entonces existe este alto nivel de voltaje, amperios, intensidad y todo que entra a la casa y puede dañar los equipos eléctricos. Cuando existe el polo a tierra, entonces baja inmediatamente esa corriente y se descarga y queda en cero. Ok. Preguntas, muchachos. Venga, yo aquí de hace rato estoy viendo a alguien que tiene una pregunta. Jamie, Hola, profe. ¿qué onda, Jamie? ¿Cómo vas? Bien, gracias. ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios, todo en orden. Bueno, preguntas no. No, hasta el momento no. Bueno, por cualquier cosa me preguntas, ¿vale? Entonces, por acá hablamos de magnitudes eléctricas, perfecto, por la Tierra.
Muchachos, pregunten. Bueno, entonces decimos que ese sistema eléctrico está constituido por equipos, máquinas, instalaciones, y hablamos de una electricidad dinámica y una electricidad estática. Entonces hablamos de la estática y decimos que la estática es cuando hay una corriente dinámica. Por ejemplo, aquí tenemos a un vehículo que se está desplazando, un vehículo de un carro tanque con gasolina. Entonces el movimiento de las llantas y todo eso está creando una corriente. Y en el momento en que ese señor vaya a descargar, entonces lo ideal es que lo aterrice. Aterrizar quiere decir descargar, o sea, lo que acabas de preguntar con la puesta a cero, con descargar. Esos electrones se descargan y se aterrizan y se convierten en cero. Entonces, esa es una forma de aterrizar un equipo, es siempre que esté conectado a tierra, para que las corrientes dinámicas que se generan en el ambiente eh, no se conviertan en energía estática y al momento de aterrizarse lleguen a ocasionar de pronto un incendio, por ejemplo. Bueno, tenemos algunas cosas interesantes. Ahora, entonces, los factores que influyen básicamente aquí en el tema de riesgo eléctrico son estos que tenemos acá. Voy a intentar recortar esta filmina, esta diapositiva, y una para acá. Entonces, ¿cuáles son los factores? La intensidad. Entonces, hablamos de intensidad cuando hacemos referencia a los amperios. Hablamos de resistencia cuando hacemos referencia a los ohmios. Hablamos de frecuencia cuando hacemos referencia a los hertz. El tiempo de contacto es muy importante y el recorrido de la persona, el recorrido de la corriente a través del cuerpo. Aquí miren, tenemos a una persona. El recorrido más peligroso es este y este, porque atraviesa el corazón. Entonces decimos, el recorrido más peligroso es mano derecha, pierna izquierda. O sea, si usted coge con la mano derecha algo y si se aterriza por la pierna izquierda, entonces el corazón puede llegar a sufrir un paro cardíaco porque el corazón funciona con electricidad. Y por último tenemos la capacidad de reacción de la persona. Bien, entonces estos son los aspectos más importantes que debemos tener presentes para cuando tengamos algún problema con electricidad. Recordamos que la intensidad son los amperios. Los amperios son los que matan. Entonces vamos a ver, de 1 a 3 miliamperios. Esto hace referencia a los miliamperios. Vamos a copiar. La intensidad recordamos que son los amperios. Entonces decimos que efectos fisiológicos. Fisiológicos hace referencia a el cuerpo de la persona. Entonces decimos que lo primero que se tiene presente es la mínima sensación, es, mm, como un cosquilleo. Entonces dice, eso tiene como corriente, ¿cierto? Ese es el umbral de percepción.
de 1 a 3 miliamperios. De 3 a 10 miliamperios es cuando uno se arrima y le dice, uy, me pasó la corriente, y uno es capaz de retirar la mano, ¿cierto? De 3 a 10 miliamperios. Pero cuando ya supera entre 10 y 25 miliamperios, entonces la mano de la persona se cierra, ¿cierto? Porque uno tiende, cuando el reflejo de uno, cuando uno tiene miedo, por ejemplo, vamos a preguntarle a John Sebastián. John, cuando algo te da miedo, un perro, hace así, wow, ¿tú qué haces? Me echo para atrás. Sí, y uno hace como así, ¿cierto? Ajá. Sí, entonces uno contrae, o sea, la percepción de uno cuando siente miedo es que el cuerpo es como si le mandara una señal eléctrica de recogerse todo para uno convertirse más pequeño, por ejemplo. Entonces, en este caso no es por ese aspecto, sino es porque los músculos se retraen, todo se contrae a su mínima expresión, pero no es por miedo, sino es básicamente por contracción. Es una señal eléctrica de los músculos que hace que todo trate de contraerse. ¿Por qué? Porque al pasar una señal eléctrica a la mano, por ejemplo, entonces ella contrae los músculos totalmente. Es una señal de contracción. Entonces, si tenemos nosotros un conductor eléctrico y lo tocamos, entonces la mano se cierra. ¿Por qué? Porque es como un cortocircuito y entonces hace que se cierre todo. Todo se contrae, los brazos se contraen, la espalda se convierte así, se tuerce para atrás la espalda. Y en ese momento, cuando se tuerce para atrás la espalda, los músculos pectorales se aplastan contra la espalda y le saca el aire a la persona y la persona se queda sin aire. ¿Por qué? Porque los músculos son muy fuertes, los músculos de la espalda son mucho más fuertes que los pectorales y hace que se desinflen los pulmones. Y aparte de todo, entonces como él está haciendo esto y como todos los músculos se contraen, la lengua se va para atrás. ¿Cómo le parece, Carolina Muñoz? Terrible. Y, esa telita que hay en la lengua se rompe. Y claro, la persona se Profe, traga la lengua, dice. ujú, y eso es tan raro que, digamos, cuando alguien se electrocuta, por decirlo así, donde, digamos, donde tiene la conexión o donde toca el cable, no le pasa nada, le revienta el cuerpo en otra parte, ¿cierto? Sí, Eso sí. pasó una vez a un amigo que lo cogió un cable y a una mano y le reventó fue el otro dedo, y se lo arrancó y toda la otra mano se lo arrancó, o sea, se la reventó. Cuéntanos la historia bien, Wilmar. Es que una vez, profe, estamos en San Sebastián, bueno, digámoslo así, en una San Sebastián Unchur. actividad. San Sebastián del Cauca, o San Ah, Sebastián Cauca. Y entonces se fue la energía, entonces había uno pues por allá, siempre en los campos utiliza eso, la persona que medio miró cómo se hace, entonces va y arregla las velas y eso, y entonces el muchacho fue y se subió allá al poste y lo alcanzó a tocar una de las cuerdas, y la mano que le tocó, o sea, no le pasó nada, sino que el otro brazo le reventó en el dedo y todo esto, todo por por ahí, el antebrazo, le reventó y lo tiró lejos a él. por Y ahí ya, salió, pues, salió la corriente por ahí. sí, salió la corriente por ahí. Y se cayó. Sí, o sea, lo que lo tocó, se puede decir, le pegó el corrientazo, salió la corriente y a él lo tiró al piso. O sea, lo despegó, no quedó pegado, sino que lo alcanzó a tirar. Le alcanzó a tirar y le Por eso reventó. se salvó, pues, sí, ¿no? Se tuesta. Ajá. Sí, si no queda como un pedazo de carne que se olvidó en el asador. Así queda. El cuerpo humano tiene Sí, 75% de agua. Esa cara de Erika. El cuerpo humano tiene 75% de agua, entonces actúa como un condensador y empieza a calentarse.
por dentro. Y lo primero que se empiezan a dañar son los órganos internos. ¿Cómo le parece? Y se calienta todo, se calienta esa persona. Y cuando la persona termina de su electrocución, lo que va es a tomarse unas 7 gaseosas frías, ojalá, porque la persona se le empieza a calentar todo su cuerpo porque actúa como un condensador, o sea, empieza a retener esa energía internamente y se calienta todo porque nosotros actuamos como un condensador, o sea, un condensador es que recoge como una batería, entonces usted recoge toda esa energía y esa energía pues nosotros no podemos transformarla ni producirla como si fuera un motor, sino que se empieza a calentar el cuerpo. Ujú. Entonces, eso es lo que sucede con la tetanización. Y 25 miliamperios es cuando sucede el paro respiratorio. Básicamente, ¿por qué? Porque entra en sincronía el corazón, la frecuencia del corazón, los hertz del corazón con los hertz de la corriente eléctrica y esos amperios empiezan a producir ahí una gran cantidad de como un choque eléctrico y como nuestro corazón funciona a partir de electricidad, nuestro cerebro, todo funciona con estímulos nerviosos relacionados con los voltajes, miliamperios, milivoltios, etcétera, etcétera. Entonces, nuestras neuronas funcionan todo eso de esa forma, entra en un choque eléctrico y hay paro respiratorio. Entre 25 y 30 hay asfixia, que es lo que yo les decía, si la corriente atraviesa el tórax y hay fibrilación ventricular si la corriente atraviesa el corazón. Fibrilación ventricular son movimientos anárquicos del corazón cuando efectivamente estamos nosotros teniendo un paro cardíaco. En ese momento funciona ta 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 ta, empieza a funcionar de esa manera hasta que ya es como si fuera el motor de una moto cuando se le rompe la guaya y queda acelerado, pues se funde. Se funde. Efectivamente. ¿Preguntas? Profe, más o menos una persona, ¿cuánto puede aguantar, digamos, el tiempo en cada uno de ellos? Sí, yo creo que aquí lo tengo con tiempo y ya lo hablamos en miliamperios. Vamos a buscarlo. ¿Te oigo? Tiempo de contacto. Entonces decimos que para que exista fibrilación ventricular, hablamos 15 miliamperios durante 2 minutos, 20 miliamperios durante 60 segundos, 30 miliamperios durante 35 segundos, 100 miliamperios durante 3 segundos y ya 500 miliamperios y 1 amperio son milisegundos. Vamos a llevarnos ese tiempo de contacto para que exista fibrilación ventricular. ¿Ya lo copiamos? Sí. Ok, ahora quiero mostrarles otra cosa.
Ok, voy entonces. Entonces resulta que, bueno, tenemos el tiempo de contacto, etcétera, y recordamos entonces que el paro respiratorio empieza entonces con 25 miliamperios. ¿Qué significa eso, muchachos? Eso es una cosa muy delicada. Pero nuestro cuerpo entonces funciona de la siguiente manera. Podemos tener, cuando la persona está seca, tenemos una resistencia de 500 miliamperios. Cuando la persona seca, húmeda, sudorosa. Aquí tenemos que seca tiene 2000 miliamperios. Húmeda, 1000 miliamperios. Sudorosa, 2000. Perdón, sudorosa, 500. Entonces, la pregunta es, ¿ya copiamos esto? ¿Sí? 500, 1000 y 2000, ¿no? Entonces, recordamos que B es igual a entonces se pregunta, ¿cuál es el voltaje o cuál es la tensión de seguridad para trabajar sin que suceda un paro respiratorio? ¿Cuál es el voltaje o tensión de seguridad para trabajar sin que suceda un paro cardiorrespiratorio?
Recordamos, recordamos que B es igual a R por I. Entonces, dígame, ¿cuántos voltios si la persona está seca? ¿Cuántos voltios si la persona está húmeda? ¿O cuántos voltios si la persona está mojada? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les da? Wilma, ¿cuánto te dio? ¿Cuántos voltios? Estaba hablando con el micrófono apagado. Ah, profe, es que estaba mirando atrás porque justo en ese momentico tuve una interferencia, entonces no sé si la R es la humedad que usted le colocó ahí a un lado. Ah, sí, es la resistencia. Es la resistencia, vamos a ver, y estos son los amperios, que son 25 miliamperios, que sería 0.025. Ajá. Por la resistencia sería la humedad, ¿cierto? Sí, la resistencia son los ohmios. Perdón, Entonces, sí. perdón, estos no son miliamperios, sino 2000 ohmios. Ah, sí, es que ahí era que Sí, no me equivoqué. estaba perdido. Sí, sí, qué raro. El primero serían 50. Sí, el primero sería en cuenta. Ese serían que 25, ¿no? Ajá. 25 y el otro serían 12.5. Sí, eso es.
Omnios se escribe OHO o, a ver, siempre me equivoco. Es O, sí, OHM, ajá, OH, eso, OH. Perfecto, entonces decimos que el voltaje, ¿cuánto te dio? 50. Eso, entonces mira, resistencia 2000 y por acá 0.025, ¿cierto? Sí, Es a 50. seco 50, ¿no? Ajá. Aquí, 25, 12.5. listo. Oh, Dios, perfecto. Esa pregunta es muy buena. Miren que hemos visto la cantidad de cosas interesantes. Estamos viendo por acá. Ok, tiempo de contacto. Ujú, ya tenemos tiempo de contacto. Ok. Y ahora quiero mostrarles esto que es bien Profe, interesante. ¿puedes devolver un momentico la hojita anterior? La hoja, ¿esta? Listo, profe, gracias. Bien. Profe, ¿me puedes repetir de dónde sale el 0.025? Sí, 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 sí. Wilmar. No, Manuel, ya le hemos preguntado a Wilmar. Manuel, ¿de dónde sale 0.025? Eso es lo que vemos de la tabla, ¿no, profe? Sí, mira, aquí Sí. lo tenemos. 25 miliamperios Adiós. equivale a 0.025 amperios. Cualquier cosa, muchachos, me preguntan sin pena, ¿listo? Gracias por preguntar. Porque tal vez no lo expliqué, lo pasé así de una rapidito. ¿Continuamos? Ok. Entonces, nos vamos a la presentación, tiempo de contacto. Y aquí ya les voy a mostrar una cosa chévere. Entonces, aquí tenemos este tema que se hace bien importante conocer, porque uno piensa que nunca le va a pasar efectivamente ese tema, consecuencias fisiológicas directas. Y recuerdo que Wilmar hizo una pregunta, no, hizo un comentario y yo dije, ve, le voy a comentar. Y resulta que en alguna oportunidad un, yo presencié en alguna oportunidad un accidente eléctrico muy grave. Un trabajador estaba llevando una varilla metálica de 6 metros, la que tengo aquí, por ejemplo, de 6 metros y tocó una cuerda de alta tensión, como de 13.000 voltios. Y el señor perdió el conocimiento y se cayó. Y como dijo Wilma hace un rato, pues, ¿por dónde le entró al hombre la corriente? Pues por las manos, porque estaba cogiendo la varilla de 6 metros de alta. 6 metros es como 2 pisos. Y le salió efectivamente por un pie. Y yo recuerdo cuando llegó la ambulancia, entonces ese olor a quemado tan horrible, pero era de las botas del trabajador. Y en las botas, pues las botas normalmente son como, pues son gastadas, ¿no? Son gastadas, pero tenía 3 orificios, que no eran orificios, eran quemados. Como si usted hubiera cogido alguna cosa caliente y hubiera puesto así como 3 cosas, como 3... ¿Ustedes se vieron Depredador?
¿Se acuerdan? Así, quedaba con tres, como con tres quemones ahí, horrible, igualito. Y ese olor a caucho quemado en la ambulancia, terrible, terrible. El señor estuvo, pues, en Profe, observación. entran- Erika, repíteme. los árboles transmiten esa energía. Sí, lo que pasa es que los árboles, ¿te acuerdas que tenemos positivo y negativo? Entonces, el positivo y el negativo tratan de unirse, como por ejemplo un rayo. Cuando cae un rayo que está lloviendo, entonces el árbol es una masa que está mojada y en ese momento entonces lo atrae. Y si la persona está por ahí cerca, me hiciste acordar de una cosa. Y si la persona está por ahí cerca, entonces le pasa la corriente. Profe, un amigo, digamos, se mató así porque él se fue a coger guamas y a la hora que se subió, o sea, el árbol había estado tocando una cuerda y entonces le pasó ahí la energía. Terrible, terrible, terrible. Muy penoso, sí, es una cosa terrible, sobre todo cuando los árboles están mojados, es por eso. Porque como son una masa y la masa está mojada, el agua es el mejor conductor eléctrico que hay. O sea, el agua, el cobre y todo eso. Aterriza, aterriza. ¿Cómo te parece? Qué terrible. Karen, muéstranos tu bebé. A ver. Hola. ¿Cómo estás? ¿Ya te mejoraste? Hola, bebé. ¿Qué Listo, hubo? hola. Hola. ¿Cómo estás? Dígale, estoy muy bien ya. Ay, tan lindo. Mira, aquí tengo un perrito. Lola, venga. Venga, venga, le mostramos al niño. Venga, Lola. Bueno, me alegra que estés bien. Sí, el agua es el mejor conductor eléctrico que hay. Efectivamente, entonces, fíjense ustedes, muchachos. ¿Qué tenemos entonces cuando pasa la electricidad en el cuerpo humano? El cuerpo actúa como un condensador, como si fuera el motor. O sea, recordamos entonces que hay un par de cables. Bueno, entonces dijimos que el blanco era sí, entonces aquí tenemos 110 y la base. Y aquí tenemos un motor. Entonces, al conectar la corriente, entonces el motor empieza a funcionar ese ventilador, por ejemplo. Pero cuando nosotros nos conectan la corriente, nosotros no tenemos por dónde sacar la corriente y entonces nos empezamos a quemar por dentro. O nos quemamos con esa misma energía que está moviendo este aparato, nos quemamos nosotros y podemos sufrir estos tres tipos de consecuencias fisiológicas. Fisiológicas que del cuerpo. Fisiológicas directas, fisiológicas indirectas y las consecuencias secundarias. Pero ¿cuáles son esas? Ya les voy a comentar. Tenemos las directas que son efectivamente con los efectos de la circulación de la corriente en el organismo y los efectos de los arcos eléctricos directos. Entonces aquí, como dijimos hace un rato, está directamente relacionada la intensidad de la corriente, la duración del contacto y el recorrido de la corriente a través del cuerpo. Aquí tenemos entonces unas consecuencias directas de esos daños. Decimos entonces que tenemos unos daños en la piel, grado 1, grado 2 y grado 3, y podemos observar cuáles son. Grado 1, cuando hay enrojecimiento, dolor, hinchazón. Grado 2, cuando tenemos ampollas. Y grado 3, cuando tenemos destrucción del tejido de la piel. ¿Cómo le parece entonces? Primero es dolor, enrojecimiento, grado 1. Grado 2, ampollas. Y grado 3, cuando hay destrucción del tejido. Interesante, ¿no? Aquí tenemos bueno, aquí tenemos las consecuencias secundarias que son debidas a actos involuntarios de los individuos, como por ejemplo cuando la persona se cae, si lo coge la corriente y se cayó, entonces se mató, por ejemplo. Aquí tenemos causas de la electrocución, tenemos un contacto directo como el que acabamos de ver.
y un contacto indirecto cuando alguna de las cosas, eh, cuando nos pasa corriente a algo que generalmente no debería pasar corriente. Ahí tenemos entonces esos contactos, contacto directo y contacto indirecto. A todos nos ha pasado una ventana, por ejemplo, que le pase a uno corriente y la ventana pues no tiene por qué tener corriente. Y por último, vamos a aprendernos estas 5 reglas de oro. Yo les voy a preguntar a todos ustedes de memoria las 5 reglas de oro para que las tengamos presentes. Se las voy a mandar inclusive con una foto para decir, pues, no, que usted no me dijo que yo no sé qué. Así, sí, sí. Ahí las tenemos, nos las aprendemos de memoria. Lo primero, desconectar la instalación. Lo segundo que hacemos es bloquear los aparatos. Lo tercero es verificar con el voltímetro si tenemos ausencia de tensión. Recordamos que la tensión es el voltaje. Y la cuarta, poner la tierra en cortocircuito. Y la quinta, delimitar las zonas de trabajo. Para que lo tengamos presente, por acá tenemos los elementos de protección personal. Esos elementos de protección personal los tenemos aquí presentes, que son unos botas de seguridad que son de carácter dieléctrico. Lo que son las botas y los guantes, o sea, todo esto es dieléctrico. Dieléctrico. Significa eso que no es amigo de la corriente. Sin embargo, estas botas debemos tener presente que no deben tener ojales metálicos. Está prohibido. Ojales metálicos no deben tener. No pueden tener ojales metálicos. Tenemos unas gafas, tenemos unos guantes dieléctricos y un casco de seguridad que también es dieléctrico. Todo es, como dice aquí, dieléctrico. Dieléctrico es que efectivamente nada tiene que ver con la corriente. Vamos entonces a recortar estos elementos de protección personal. Y los llevamos a la siguiente página. Tenemos los elementos de protección personal. Quiero llevarlos entonces a esto que tenemos aquí. Entonces, miren lo que voy a hacer. Miren lo que voy a hacer. Vamos a llevarnos esta diapositiva, la página actual. Y en la siguiente página, en la siguiente, nos llevamos este otro pedacito. Y aquí lo tenemos. Muy bien. Aquí escribimos tipos de breakers. Aquí tenemos tipos,
Y aquí vamos a relacionar calibre de cable y amperios. Relación de calibre de cable en relación calibre de cable y los amperios que soporta. Ahí lo tenemos. Calibre 14 como máximo 15 amperios. Calibre 12 como máximo 20 amperios. Calibre 10 como máximo 25 amperios. Ese es el cable. Tenemos cable y tenemos alambre. Entonces, muchachos, aquí decimos que el cable está hecho por una gran cantidad, una sección transversal, podemos decir. De por dentro están pasando hay una gran cantidad de alambrecitos que se entorchan y conforman ese cable. Esto se llama cable. Y el alambre, digamos que es un solo conductor. Es como el alambre y la ropa. Así lo tenemos. Como el alambre y la ropa. Para nuestro caso, cable y alambre, lo mismo. Pasan los mismos electrones, pasan los mismos amperios. Entonces, W es igual a I por B. Pero bueno, vamos a dejar hasta ahí el día de hoy y vamos entonces a tener como presente algo importantísimo que son las 5 reglas de oro para que por favor en los minutos que quedan se lo aprendan de memoria. ¿Listo, muchachos? Quedamos pendientes para la siguiente clase. Máquina. Entonces, ¿qué tarea vamos a dejar? Necesitamos dejar una tarea. Karen, ¿qué tarea dejamos? No te oigo. Ninguna, profe. Necesitamos dejar alguna tarea para que ir avanzando. Descanso, profe. ¿Descansamos esta semana? Bueno, descansemos. Listo. Bueno, muchachos, le damos así. Le damos gusto a Karen. Bueno, profe, gracias. Que pase buen día. Listo, profe. Gracias, Tenga buen día, profe. profe. Gracias, Chao, profe. chao, chao, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao, chao.